Bienvenidos al canal de estudios bíblicos. Todos sean muy bienvenidos. En este canal estudiamos la palabra de Dios. Se trata de tener estudios bíblicos para que la Biblia nos responda a esas preguntas que a veces nos hacemos, que no podemos responder ni nadie nos las puede responder. En esta ocasión la palabra de Dios nos va a responder algunas de esas preguntas. Pero antes de abrir la escritura, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios que está en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora y que tu Biblia, tu palabra, sea la que nos responda a estas preguntas que vamos a hacer y que el Espíritu Santo nos acompañe también Jesús y que la gracia y la salvación siempre sea para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener en esta ocasión el estudio, o sea, el estudio bíblico, así como se llama este ministerio, el Ministerio de Estudios Bíblicos. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Así que vayan por favor por su Biblia, y si tienen su Biblia en el celular, también la pueden usar, así para que me acompañen con estas citas bíblicas que vamos a leer en esta ocasión. Así que el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa. La palabra de Dios nos vino a nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios la inspiró a los profetas, Dios la inspiró a los apóstoles. Y también en esta hora, este mismo Espíritu nos va a ayudar a nosotros a poder tener este estudio acerca del poder de la palabra del Dios Altísimo. Así que esperamos que la gracia y el poder y la ayuda de Dios esté con nosotros y con cada uno de ustedes. ¿Mediante qué instrumento crió Dios los cielos? Voy a leer el Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, versículos 6 y 9. ¿Qué ignoran algunos voluntariamente? Vamos a ver. Según lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque voluntariamente se olvidan de esto, que había cielos de antiguo tiempo, y una tierra consolidada de en medio del agua, y por medio del agua por la palabra de Dios, por medio de las cuales aguas el mundo de entonces pereció anegado en agua. La palabra de Dios, es muy clara. Algunos ignoran voluntariamente cómo fue terminado el mundo y qué pasó en el pasado, especialmente durante el diluvio. Pero la palabra de Dios es pero muy clara y nos aclara especialmente y nos responde esta pregunta, porque dice porque voluntariamente se olvidan de esto, que había cielos de antiguo tiempo, o sea, en el pasado, y una tierra consolidada de en medio del agua y por medio del agua, por la palabra de Dios, por medio de las cuales aguas el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por medio de un diluvio el mundo fue terminado, o sea, en el pasado. ¿Por medio de qué están resguardados los cielos y la tierra? En el versículo 6 ahí mismo de 2 de Pedro, leyendo el versículo 6 del capítulo 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. ¿En qué otro lugar de las Escrituras se revela que el poder creador fue ejercitado mediante la palabra de Dios, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios altísimo? Salmo 148, versículo 5. Espero que me estén siguiendo en estos estudios bíblicos. Alaben el nombre de Jehová,
porque Él mandó y fueron creados. ¿En qué otro lugar de las Escrituras se revela el poder creador que fue ejercido mediante la palabra de Dios? Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Salmos 148, versículo 5. Ahora vamos a ver el poder de la palabra de Dios en la redención del hombre. ¿Qué cambios opera en aquel que está en Cristo? O sea, aquella persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. ¿En qué otras palabras se describe esta transformación? Ahora en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué medio se produce esta nueva creación o nuevo nacimiento? Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dios bendiga, su santa palabra es muy linda, es preciosa. ¿Cuál es el primer mandato creador registrado en la Biblia? ¿Y cuál fue su resultado? Aquí la palabra de Dios nos contesta esta pregunta. En Génesis capítulo 1 y versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Preciosa la respuesta. O sea, la palabra de Dios no miente. Para esto hay que tener fe, hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra, hay que creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué relación hay entre la creación de la luz en el principio y la luz del Evangelio? Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Así que pongamos mucha atención lo que dice aquí segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios que dijo, resplandezca la luz en medio de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro del Señor Jesucristo. ¿Por qué se admiraba la gente de la enseñanza de Cristo? Vamos a ver por qué se admiraba la gente de cómo enseñaba, o sea, de lo que enseñaba el Señor Jesucristo. El libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina. ¿De cuál doctrina? La que predicaba, enseñaba el Señor Jesucristo. Porque su palabra era ¿con qué? Con autoridad. El Señor Jesús enseñaba con autoridad. ¿Qué testificaban sus oyentes del poder de la palabra de Cristo? Versículo 36 del libro de Lucas capítulo 4. En el versículo 36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Solamente puede hacer esto el Señor Jesucristo. Solamente el poder de Dios, solamente Dios puede realizar esto, por medio también de su Espíritu Santo. ¿Cómo sanó Dios a su pueblo antiguamente? Salmo 107 y versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Preciosa. ¿Cómo mostró el centurión su fe en Cristo? Imagino que ustedes han escuchado hablar acerca de la fe del centurión. Pues aquí vamos a ver esta cita bíblica. En el libro de San Mateo capítulo 8, versículo 8. Así que, ¿cómo mostró el centurión su fe en Cristo? De esta forma. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe! Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál, dijo Cristo, es la semilla del reino de Dios?
Aquí está la respuesta, en San Lucas capítulo 8 y versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. ¿De qué estamos estudiando? O sea, del poder de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo a los incrédulos judíos en cuanto a la palabra de Dios? San Juan capítulo 5 y versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Imagínense nomás, porque a quien él envió vosotros no creéis. ¿Qué se le dijo a estos judíos? ¿Qué dijo Cristo a los incrédulos? Incrédulos, recuerden, incrédulos, no creían. Judíos en cuanto a la palabra de Dios. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Se imaginan que nos digan esas palabras? Que nosotros no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios no está en nosotros? No creemos. No creemos en Jesús. No creemos en Dios. Dice, porque a quien Él envió vosotros, ¿qué? No creéis. Esto pasa cuando nosotros no creemos en Jesús. No creemos en su palabra. ¿Qué hacía la palabra de Dios en los creyentes? Segunda de Tesalonicenses. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando nosotros creemos, la palabra de Dios empieza a actuar, empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. Empezamos a ser otras personas. Y entonces la gente empieza a ver y a decir, realmente estos hombres, esas personas andan con Jesús, son seguidores del Señor Jesucristo. ¿Qué naturaleza se imparte mediante las promesas de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué naturaleza se imparte mediante las promesas de Dios? Se imparte una naturaleza espiritual, una naturaleza que solamente viene de Dios, y eso sucede al leer y estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros la estudiamos, ese mismo Espíritu Santo también nos inspira a nosotros. Ese Espíritu Santo también nos llena a nosotros, nos cambia y nos hace realmente amar a Dios y amar al Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se imaginan? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. ¿Por qué medios son limpiados los creyentes? ¿Por qué medios son limpiados los que creen en Jesús, los que llegan a creer en el Señor Jesucristo? San Juan, capítulo 15 y versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Alabado y glorificado sea su nombre. Qué preciosas promesas. Qué lindo lo que acaba de decir, que la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado, por la palabra que está en la Biblia, lo que está escrito, lo que Dios ha inspirado por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? A ver, jóvenes que están escuchando, ¿cómo puedes limpiar tu camino? Aquí la palabra de Dios nos da la respuesta y nos dice cómo. Salmo 119 y versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que ¿cómo puede limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, con obedecerla, ponerla en práctica. ¿Qué poder tiene la palabra cuando se la abriga en el corazón? Salmo, capítulo 119 y versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios en esta ocasión? O sea, ¿qué poder tiene la palabra de Dios
cuando se la abriga en el corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que Dios bendiga su santa palabra. Esperamos que hayan salido ustedes beneficiados y hayan podido escuchar este mensaje. Esperamos que la bendición de Dios pueda llegar hasta donde ustedes están. Porque puede ser que alguien esté pasando por alguna enfermedad, por alguna necesidad, está triste, está llorando, o ha perdido su familia, o ha perdido a un amigo, o ha perdido su trabajo. No tengas pena, no te desesperes. Dios está siempre para ayudarte. Y esperamos que esta palabra nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. Vamos a tener una palabra de oración así para terminar este estudio. Nuestro Dios, que tu palabra no regrese vacía, que esta que hemos escuchado pueda ser una bendición para nosotros y que nos ayudes a cambiar nuestras vidas. Y si no hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, que lo podamos aceptar en esta hora. Y que todo sea para honra y gloria de su bendito nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga y los esperamos en el próximo estudio. Y así que compartan este estudio y los esperamos en este canal, o sea, en el Ministerio de Estudios Bíblicos. Adiós.